que usted considera. Bueno, creo esa primera investigación del enriquecimiento ilícito y de varios jueces en la Corte Suprema de Justicia en el año 2003 es una investigación muy buena, súper sólida, porque fue una investigación que desarrollamos con un equipo de 4 periodistas, de 3 realmente, durante un año. Sí, o sea, era una investigación que hicimos un año, porque además no solamente fue la publicación de la investigación, de la primera investigación que nos duró 4 meses, sino que durante un año seguimos todo un proceso para seguir investigando corrupción, no Claro. solamente de un juez, sino de varios jueces. Esa fue una investigación importante. Luego tuve otra investigación que se plasmó en un libro que se llama El juego del camaleón, Sí. que también fue premiada, fue finalista en el concurso de IPIS, TILAC. Luego también investigué los paraísos fiscales con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con el ISIG. Esa también es una investigación interesante. Creo que una investigación que hice sobre Guantánamo, fui a Guantánamo y para ver lo que pasaba con estos detenidos en ese limbo acusados de terroristas. Ese también fue otro tema interesante. Otro tema interesante fue la búsqueda de tesoros en el Golfo de Guayaquil, sobre cuántos galeones están hundidos en el Golfo de Guayaquil, a dónde va esa plata, cómo se administra cómo se administran esos recursos, porque fue una investigación que hicimos en España y en Inglaterra y en Ecuador, porque hay una conexión entre, o sea, los galeones que se hundieron en la época de la colonia eran Sí. galeones que eran hundidos por los piratas ingleses. Y los tesoros que eran recopilados iban a Inglaterra para alimentar lo que luego se volvió la revolución industrial. Entonces es Claro. muy chévere establecer conexiones, ¿no es cierto?, desde el periodismo de investigación, desde lo particular a lo general. Siempre procuro dar ese enfoque, el enfoque sistémico y conectar neuronas de los hechos para poder entenderlos mejor, porque todo está conectado al final. Y a ver, luego, ya cuando yo salí del comercio, hicimos una muy buena investigación, creo yo, con María Belén sobre los cabos sueltos de Odebrecht, que también fue finalista en el concurso IPIS, y en el 2019. Después publicamos Rehenes, que es una buena investigación también, Sobre los países del comercio. sí, Sí. que se plasmó en un libro. Y de las últimas investigaciones, bueno, yo he seguido mucho el caso Assange y trabajé una buena investigación con CNN, que también fue finalista para el premio Pulitzer. Y también, de hecho, con los Panama Papers ganamos el premio Pulitzer, porque yo también participé en esa investigación aquí en Ecuador. Y por último, Narcosentencias Express, que fue de alguna forma lo que marcó mi regreso al tema de investigar justicia, en el cual revelamos a todos estos jueces que liberaron a narcotraficantes, dándoles beneficios penitenciarios, pese a que habían sido sentenciados en última instancia. Esta es una investigación que trabajamos con Conectas y Revista Vistazo, y con María Belén Arroyo, con quien hemos investigado varios casos de esta envergadura. Sí. Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, entrando a la parte de metodología, usted Ajá. mencionó técnicas, eh, técnicas tanto teóricas como prácticas. Entonces, hablando de esto, ¿cuáles son las que usted ha utilizado o de preferencia que le han servido para acceder a fuentes cerradas o cuando ha tenido obstáculos en sus procesos de investigación? ¿Cuáles son las que lo han ayudado con sus proyectos? Bueno, yo creo que lo principal es que, a ver, un periodista tiene que conocer del tema sobre el que va a escribir, sobre el que Sí. va a investigar. O sea, y eso, conocer, pero además ir cultivando fuentes. O sea, y ir cultivando fuentes significa que las fuentes sepan además que eres un periodista confiable, que eres un periodista o una periodista confiable y sólida, que no vas a hacer uso indiscriminado de la información. Entonces, yo tengo fuentes que más o menos conozco hace 20, 25 años. Ok. Entonces, son fuentes que generalmente están en diferentes campos, en diferentes áreas.
pero que esas son fuentes cerradas, ¿no es cierto? Esas fuentes no les gusta aparecer, ¿ok? La fuente vale lo que te da, la información que te proporciona. Per se una fuente no es importante, sino que un periodista tiene que pedirle a su fuente información, Sí, pedirle documentos, pedirle pruebas de lo que dice. Lo que dice es casi, o sea, en el periodismo de investigación no es lo que la gente dice, sino lo que puede probar y lo que sí, se puede documentar. Eso es importante también para discriminar de la reportería de las noticias diarias, ¿no es cierto? Que son sí, declaraciones, que estamos en un nivel todavía superficial. Cuando entras a bucear en el periodismo de investigación, realmente tienes que ponerte todo el visor, el oxígeno, y eso significa, el oxígeno es el método que te ayuda a bucear más abajo, a seguir y te da oxígeno para ir profundizando en un mar turbulento, en aguas turbulentas que exigen tener una visión y claridad hacia qué es lo que estás buscando. Allí al fondo yo sé que está el Titanic, pero para llegar al Titanic yo necesité tener una hipótesis. La sí. hipótesis es, el Titanic se hundió a 200 kilómetros de Groenlandia. Esa información yo ya la recabé anteriormente. Ya sé dónde está el Titanic, pero tengo que ir al terreno para corroborar y encontrar al Titanic y sacar ese tesoro que estoy buscando, que es la información que a mí me... Sí. Entonces, para llegar a eso, antes de yo hacer la operación de terreno, necesito teorizar, necesito tener una hipótesis y ahí voy a la importancia del método, ¿no es cierto? El método deductivo. Ok, los hechos se nos presentan siempre caóticos, o sea, desordenados en general. El periodismo pone orden al caos. Ujú. Para eso está el periodismo, para dar orden a las cosas, para Sí, decirte esto pasó y por qué pasó y cómo pasó y quién está detrás de eso. En el método deductivo tú lo que haces es a partir de una manifestación, por decir algo, aquí en la esquina un carro se chocó y lo primero que se ve es que desde este ángulo hubo un choque entre dos autos y hay dos heridos. Eso es lo que yo veo desde lejos, luego me acerco, me voy acercando más y veo ¿por qué ocurrió? Veo que estaba en exceso de velocidad y todo eso. Esto es como una información que me aparece, como te digo, desordenada. Yo a partir de eso digo, bueno, a ver, pero ¿por qué ocurrió? O sea, ¿ocurrió por qué? ¿Por negligencia? ¿Porque se le fueron los frenos? Y ahí yo planteo una hipótesis en función de la información que tengo disponible. Por lo que vi, digo, no, el accidente ocurrió porque el señor se quedó dormido, ¿sí? Digamos, esa es mi hipótesis en función de ciertos indicios que voy teniendo. Con esa hipótesis voy a empezar a recabar información. ¿Por qué es deductivo? Porque yo hago una deducción. Antes del método deductivo que Karl Popper, que es un cientista, que es un científico, un pensador, un filósofo austríaco, que en el año 32, 35 cambió el método científico de investigación científica. Antes era el método que estaba como, que era el que guiaba todas las investigaciones científicas, era el método inductivo. Es sí, decir, yo estoy frente a la naturaleza y ocurre me cae un rayo. Y eso inductivamente me dice, oh, cayó un rayo y destruyó un árbol, ¿no es cierto? Y eso me induce a mí a pensar, y yo a partir de eso digo, la causa de que se cayó el árbol es un rayo, pero no estoy buscando el por qué, sino solamente eso me induce a pensar de una forma. No hay ninguna duda sobre qué estuvo detrás de esa manifestación, de ese fenómeno. Entonces yo lo que tengo que hacer, y ahí se cambia la cosa, entonces a partir de ese fenómeno, yo lo que hago es una deducción y por lo tanto me planteo el por qué y voy más allá y voy a la hipótesis y digo, a ver, ¿por qué ocurrió esto? Los porqués son realmente como el eslabón que nos permite entrar a deducir las cosas. Las deducciones siempre parten de muchas dudas, entonces el periodismo de investigación realmente tiene que ver con dudar de todo. Es un terreno donde casi nunca estamos o sea, en las primeras etapas estamos en mucha incertidumbre, no tenemos certezas, buscamos certezas, pero la duda te ayuda.
O sea, a partir de dudar de todo, de dudar lo que pasó. A ver, parece que es eso, dudo que haya sido por lo que dice la vecina esta de aquí cerca, que ha sido que el señor estaba borracho. Voy a Sí, dudar porque yo tengo que corroborar esos hechos por mí mismo de diferentes fuentes. Entonces, esta primera duda metódica, que también tiene que ver, pues no quiero extenderme mucho porque esto, o sea, el método deductivo es el método de la ciencia, es un método científico, de sí, investigación científica. La ciencia y el periodismo de investigación son bastante parecidos en el método, en todo realmente, en todo, menos en que, claro, el periodismo está en las ciencias más bien humanas, no podemos reproducir los fenómenos de un laboratorio. La sí, ciencia sí, a partir de la teoría, bueno, ya. Entonces, vuelvo al método, yo deduzco, hago una hipótesis, y la hipótesis es la respuesta a una pregunta. ¿Por qué ocurrió el accidente en la esquina, el accidente del automóvil? El accidente del automóvil ocurrió porque el conductor se quedó dormido, porque además había tomado unas pastillas, no sé, minutos antes que no le permitieron ir mucho más allá. O sí, sea, entonces, una vez que yo tengo definido el método, lo importante es saber qué enfoque voy a emplear. El enfoque es el enfoque sistémico. Es decir, ¿qué pasa con la repercusión de este tema? ¿Cómo afecta al sistema? Por ejemplo, en los casos en un caso de la Corte Suprema, de ujú, narcosentencias express, que es un caso que publicamos el año pasado, eh, y mostraba básicamente cómo los jueces fallaban a favor de narcotraficantes. sí, Cuando uno se plantea un enfoque de sistema, tengo que ver cómo opera el sistema para identificar dónde están los nodos o dónde están los puntos problemáticos. ¿No es cierto? sí, Estas manifestaciones, por ejemplo, de un juez, de otro juez, de otro juez, de otro juez, nos ayudan a entender que es un problema sistémico, que todo el sistema tiene ese problema, que no solamente, no son casos aislados. Entonces, el enfoque es un enfoque sistémico. Quiero a partir de lo particular poner en escena lo general. Entonces, recurrentemente en los reportajes que yo trabajo, tengo ese enfoque. Tengo historias particulares, o sea, encuentro personajes y luego pongo eso en contexto y pongo el sistema, qué está pasando en el sistema. O sea, cómo esto afecta al sistema, es o no un patrón, es o no un caso aislado, cuántos sí, casos más sobre esto hay. Eso es muy importante. Entonces, creo que esta parte metodológica es difícil a veces de entender, sí, pero es fundamental para luego, porque el 50% del éxito de una investigación